nacional. Vamos a analizar ahora el escenario político nacional, muy confuso. Se ha enrarecido todavía más en las últimas semanas y en el oficialismo fundamentalmente en las últimas horas, a partir de lo que se dijo con respecto a Massa, la posibilidad de la renuncia, la salida de Antonio Aracre, el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, Juntos por el Cambio, que está muy complicado hacia adentro fundamentalmente porque el PRO está muy peleado. Vamos a hablar con Carlos Fara para que nos ayude a entender un poco esto que está pasando, politólogo que gentilmente nos atiende. Carlos, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Carlos, en este sistema político que funciona, que está funcionando tan irracionalmente, una opción que parecía irracional desde el principio como Javier Milei encuentra más carnadura. Bueno, definitivamente, digamos, el fastidio con el statu quo termina fortaleciendo, ¿no? a esta nueva opción. Obviamente, digamos, la inflación hace lo suyo, ¿no? Porque parte de la prédica precisamente de Milei tiene que ver con el tema dolarización, digamos, como forma, digamos, de salir estructuralmente del problema. Creo que las peleas desde ya, en general en las dos coaliciones, digo, pero en estos últimos días dentro de Juntos por el Cambio, ahuyentan, ¿no? A un público que claramente está indefinido, digamos que claramente está muy tomado, digamos, por su problemática económica cotidiana, y, digamos, Milei que como no tiene, digamos, disputa interna, entonces camina tranquilo por este sendero. Carlos, lo que está buscando la gente en este escenario de tan poca certidumbre, de tanta inquietud económica que no sabe si puede llegar a fin de mes, lo que se está buscando más que nada es cierto marco de previsibilidad, y la pelea de Juntos por el Cambio lo que hace precisamente es decir, no hay previsibilidad en el oficialismo, pero tampoco en el principal núcleo opositor. Bueno, eso es parte de la cuestión. El otro problema que tiene Juntos por el Cambio es que no tiene una propuesta unificada, ¿no? Es decir, todavía está en la pelea de liderazgos, entonces no se sabe qué le va a transmitir a la sociedad respecto de cómo sale Argentina de la crisis. En ese sentido, el oficialismo está con las dificultades de la propia gestión. Juntos por el Cambio no tiene más que algunos títulos genéricos, muy obvios, como bajar el déficit, dejar de emitir moneda, etcétera. Milei es el único que tiene algunos títulos más concretos, ¿no? Y por supuesto, digamos, más, además de ser polémicos, digamos, generan una esperanza para ese público que está cansada del statu quo. Carlos, además en la última semana discursivamente hubo frases por ahí que no llevan precisamente a transmitir algo de calma o de previsibilidad, que fue, por un lado, Aníbal Fernández diciendo que si gana la oposición se va a regar de sangre y muertos el país, del otro lado Macri diciendo hay que dinamitar casi todo. ¿Cómo ves esta virulencia discursiva en un momento tan sensible con respecto a la economía y con respecto a la propia política, ¿no? Sí, totalmente. Acá, digamos, para mi gusto hay como digo, más allá de los excesos verbales que poco tienen que ver también con subirle volumen a cierta pelea política, a eso, todo eso que vos dijiste, le agrego una declaración que hizo Patricia Bullrich respecto a demoler el régimen económico, ¿no? Es decir, son todas cuestiones de reconstrucción, como de vueltas fundacionales, refundacionales de la Argentina. A mí me parece que eso para un público moderado, independiente, no le hace ningún favor, ¿no? Digamos, porque digamos, lo ven más como una pelea de posicionamiento de los distintos espacios, más que una contribución al debate genuino sobre lo que hay que hacer en la Argentina. Y por supuesto, digamos, demoler o dinamitar no son cosas, digamos, así como muy convocantes, ¿no? Digo, Ujú. porque dinamitar o demoler cualquiera de nosotros puede quedar en el medio de los escombros, ¿no? Entonces Claro. me parece que son expresiones que no cautelosas teniendo en cuenta el contexto. Juntos por el Cambio solamente puede resolver esta disputa de liderazgo en la instancia de las PASO. A partir de allí se puede decir que se va a ordenar, digamos. Bueno, si se va a ordenar después no lo sabemos, pero en todo caso existe una probabilidad mayor de que lo haga. Creo que viene arrastrando a lo largo del tiempo una serie de debates pendientes, que no, digamos, dentro de los cuales el liderazgo es solamente uno de ellos,
Otro es si van a funcionar como coalición en el gobierno o como partido único, depende quién se imponga en la primaria. ¿Qué van a hacer distinto en términos económicos respecto a lo que fue el gobierno de Macri de 2015 a 2019? ¿Cuál es el sesgo ideológico que va a tener Juntos por el Cambio en esta nueva etapa? Todo eso está sin definir. Como no se definió, como son debates pendientes, entonces todo va camino, digamos, a definirse sí o sí en función de las candidaturas en la primaria de agosto. Carlos, ¿y cómo estás viendo el oficialismo? Ayer hubo un clima muy enrarecido en el oficialismo, con versiones incluso fogoneadas de la Casa Rosada de que se podría ir Massa, el nombre de Aracre que termina resistiendo pocas horas y termina siendo o renunciado o que le pidieron la renuncia del gobierno. Parece tener cada vez menos canales de entendimiento, ¿no? Y esa figura de Massa socavada con el paso de los meses y con el crecimiento de la inflación. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que primero, digamos, el tema de que no hay liderazgo unificado, ¿no? Digo, que ordene el frente de todos. Está claro que obviamente no es un Alberto desgastado, pero tampoco es Cristina, ¿no? Digamos, a la cual la propia tropa también le reclama ciertas definiciones, cierta orientación, como hizo la semana pasada el propio Daddy Brieva, ¿no? Así, jefa, bájenos línea, díganos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, eso, digamos, da lugar para que cualquier actor, aunque sea menor como Aracre, diga cualquier cosa, porque total, digamos, un poco dicho popularmente, es como un viva la pepa, ¿no? Eso obviamente no contribuye a un clima económico de por sí caldeado y por supuesto tampoco, digamos, es atractivo para cualquier persona que pudiese estar dudando por qué opción política pronunciarse en la presidencial de este año. Qué gran problema tiene el oficialismo, Carlos, no solamente en el tema de que no encuentra una forma de funcionamiento más o menos orgánica, ¿no? Sino que tampoco tiene candidatos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Exactamente, pero es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Como no hay un esquema ordenado, es muy difícil que algún candidato que valga la pena decida poner la cabeza, y cualquier candidato lo que está dando vuelta está automáticamente un poco condenado a una situación electoral negativa, precisamente porque tiene que arrastrar los problemas de conducción interna y, digamos, sin poder mostrarse como algo que signifique crítico o renovador respecto de lo que ha sido el gobierno de Alberto hasta este momento. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, un gusto escucharte. Igualmente para mí. Carlos Fara, consultor, politólogo, dando cuenta del panorama muy complejo, político, derivado de la situación económica, ¿no? Mientras el índice inflacionario siga allí en el orden del 7, el 8%, el sistema político, principalmente en el oficialismo, cruje por todos lados. Pero además, en la oposición, en el principal polo opositor, Juntos por el Cambio, tampoco encuentra la manera de darle a la sociedad la imagen de que puede ser un contrapeso a lo que hoy está ocurriendo en el oficialismo. El desconcierto que genera el oficialismo también lo está generando la oposición. Y la pregunta que surge de quienes están mirando lo que ocurre en la política es: ¿el oficialismo es esto que estamos viendo? ¿La oposición es más de lo mismo? Esa es la gran pregunta, y eso es lo que permite que crezcan opciones que hasta hace no demasiado tiempo eran muy minoritarias, como la de Milei, que ahora aparece en las encuestas como en un escenario de 3/3, con un oficialismo muy conflictuado, muy problematizado, con un Juntos por el Cambio con sus propios inconvenientes también muy profundos, y con Milei solo, yendo con un discurso en algunos sentidos muy peligroso, ya sea en lo económico como en lo social, pero, decía Carlos Fara, es el único que por lo menos tira algunas referencias, y eso hace que haya gente que lo esté mirando a Javier Milei.